Vamos a arrancar. La idea, bueno, contamos ahí con el tiempo de los compas, los panelistas, hasta aproximadamente las 2 de la tarde, así que la idea es poder empezar. Ya nos dimos un changüí de media horita para aguantar a los compas. Si hay compañeros que todavía tengan que acercarse, agitémoslo para que se sumen ahora, que ya vamos arrancando. Y bueno, antes de presentar a los compañeros que hoy nos visitan y que nos vienen a traer un poco de su experiencia, su laburo, en este contexto tan difícil que estamos atravesando, no solamente obviamente los estatales, sino los trabajadores en general, yo me había puesto a estudiar prácticamente para preparar algo y poder mencionar y hablar un poco de la fecha en la que nos estamos encontrando, que es 29 de mayo, el 56 aniversario de la gesta histórica del Cordobazo. No voy a hacer una intervención larga en ese sentido, porque ya discutimos que no tenía que ser larga, pero sí me gustaría leer algo cortito, breve, que me parece que es más que pertinente para este momento, para nuestro momento histórico, sin aburrir, con la idea de que precisamente el gobierno de Onganía ya llevaba 3 años, el 29 de mayo del 69, y empezó a profundizar su ataque contra los laburantes, poniéndole freno y suspendiendo la negociación colectiva, suspendiendo la actualización salarial y una serie de medidas que terminaron detonando que los laburantes, los estudiantes y un montón de militantes populares llevaran adelante esa gesta. Y en el periódico de la CGT de los argentinos, por esos momentos, se publicaba un fragmento que dice que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires, que cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores, que la experiencia colectiva se pierde y que las lecciones se olvidan, y la historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esa vez puede ser posible que se quiebre ese círculo. Me parecía importante traer algo de esa conclusión para que no nos creamos esa de que no tenemos historia, de que nos olvidamos, porque nosotros venimos de un año de pasarla profundamente mal, de otros años donde el retraso salarial era una constante, pero el ataque violento que los estatales venimos sufriendo desde la asunción de este gobierno han dejado huella, han dejado mucha bronca, mucho dolor, y que tenemos, lo sabemos, que transformar esa bronca y ese dolor en organización, porque seguimos teniendo compañeros despedidos, porque lamentablemente en este tiempo también perdimos compañeros muy queridos, y porque el congelamiento salarial que cotidianamente nos hace tener presente la violencia que este gobierno despliega sobre los estatales no nos permite olvidarnos en ningún momento de que la pelea que tenemos por delante tiene que ser colectiva. Y en ese marco, compas, una breve mención al momento que vivimos en la Secretaría de Trabajo. Nosotros hace más de 3 meses que nos estamos preparando para poder defender de la mejor manera nuestros puestos de trabajo ante una amenaza que está latente ahí y que es parte del mecanismo de violencia y de desgaste que las autoridades acá y en desregulación y en todo el Estado Nacional están llevando adelante sobre los trabajadores. Pero es muy importante que también sepan las autoridades que nosotros sabemos que tenemos historia y que nosotros sacamos conclusiones también de todo el año 2024, de toda la pelea que dimos, y esas conclusiones las vamos a poner en juego y vamos a defender hasta las últimas consecuencias cada puesto de trabajo, compas. Así que, sin más, voy a presentar a Matías Cremonte, abogado laboralista, compañero además jefe del equipo jurídico de nuestros sindicatos, de ATE, entre otros sindicatos, y presidente además de la Asociación de Abogados Laboralistas Latinoamericana. Corregime tu intervención. Y le vamos a dar la palabra primero al compañero Héctor El Negro Cáceres, delegado del cuerpo de delegados de la línea 60, ahí en un rubro clave entre los rubros del transporte, para que nos transmita un poco su experiencia. Así que sin más, le vamos a dar primero la palabra al Negro. Bueno, gracias. No quería ser el primero, quería ser el último, pero bueno. Bueno, nada, en el contexto que estamos pasando, donde nos están pegando a todos los sectores de trabajadores, a todos, hasta los trabajadores desocupados, hasta los trabajadores jubilados, o sea que a toda la clase trabajadora nos están pegando, es momento de reflexionar en este día tan particular como es la conmemoración del Cordobazo, a 56 años
donde yo no había nacido, donde dirigentes todavía están actualmente en algunos sindicatos o militando en algún lugar, ya grandes. Me hubiera gustado que estén ellos, porque ellos lo vivieron en carne propia. Y yo poder preguntarles en esa fecha donde se ocurrió el Cordobazo, donde se juntaron sectores estudiantiles, trabajadores de metalmecánica, nuestro dirigente Atilio López, asesinado, vicegobernador, nuestro dirigente de UTA, Córdoba, donde fue asesinado a balazos por la dictadura. ¿Por qué no se continuó con esa unidad de acción? ¿Por qué se terminó dividiendo todo y no se continuó con esa organización para llegar al día de hoy y estar más armado con esa experiencia, ¿no? Me hubiera gustado preguntarles, porque ellos lo vivieron y yo no. Así que mucho no puedo hablar sobre el Cordobazo, sí sobre la experiencia que me tocó vivir estos 30 años de trabajo en el colectivo, donde la burocracia nos impidió tener más conquistas, la hemos luchado abajo como todos. Sin embargo, la misma burocracia se está partiendo. Ahora vemos que había cosas peores que la burocracia y las patronales. Ahora vemos que tenemos sindicatos de la empresa imponiendo por empresarios monopólicos, imponiendo sus propios sindicatos. Entonces, la burocracia no era tan mala. El sindicato de la empresa también es malo. Y ahora, ¿cómo combatimos esto? Porque son experiencias nuevas. Por eso me hubiera gustado que me hayan invitado para sentarme ahí y preguntarle a gente con más experiencia. Puedo hablar de mi experiencia de 30 años de laboral en el colectivo. Así que bueno, ahora estamos con un monopolio del transporte pasajero que antes no existía. Antes eran clase media que tenían uno o dos colectivos, patrones clase media. Pero ahora tenemos megas empresas con 80 líneas colectivos, 15.000 trabajadores, y es muy difícil combatirlo cuando el padre del presidente es socio de la empresa. Así que estamos un poquito complicados. Y encima que la burocracia ha perdido el ejercicio de pelear por los derechos de los trabajadores, porque ahora tienen un sindicato en contra de ellos, compitiéndole. Pero están compitiendo a ver quién le da mejores recursos a las patronales, no a los trabajadores. Están totalmente despegados de los trabajadores. En ese contexto estamos los trabajadores que nos estamos uniendo. Ayer tuvimos una marcha de 35 cuerpos delegados del AMBA, en el cual fuimos hasta la puerta de nuestro sindicato a pedir la renuncia al secretario general, a pedir que se haga un plan de lucha por el cepo a las paritarias y que nuestra obra social sea digna, porque los descuentos corresponden a que nuestra obra social sea digna y no en este estado que está nuestra obra social destrozada. Esos eran los ejes. En otro momento nos hubieran recagado a tiro en la puerta del sindicato, o nos hubieran recagado a palo. Hoy no. Así que a la organización sí le tienen miedo. A lo único que le tienen miedo, y solo, ¿no? Como dice ahora el dicho, que por el tema del Eternauta, nadie se salva solo, es que nadie se salva solo. Ahora, sin embargo, en el análisis veo que las patronales sí nos encontraron el punto débil. El individualismo, que está inserto en cada uno de nosotros, la codicia, y que se alejen de lo colectivo. Y ahí hacen hincapié constantemente, y nos dividen, y nos dividen, y nos dividen. ¿Por qué nos dividen? Porque la única miedo que le tienen ellos es a la unidad de los trabajadores. Es a lo único que le tienen miedo. Porque ninguna de sus empresas puede funcionar sin trabajadores.
Eso es lo que yo siempre le hablo a mis compañeros de trabajo. Le digo, sin trabajadores, ninguna empresa funciona. Entonces el poder lo tenemos nosotros, no nos podemos unir. Tenemos que seguir pregonando la unidad. Claro, lo ven los chicos que ingresan ahora al mercado laboral del colectivo. El colectivo es algo muy individualista, porque el patrón te da la herramienta de trabajo y te saca a la calle y estás todo el día solo, con la herramienta del patrón. Y vos tenés que tomar todas las decisiones. Entonces hace que el chofer sea individualista en su momento y le cuesta lo colectivo. Bueno, tenemos que romper eso y llevamos años constantemente de romper eso y pregonando esto que le decimos. Porque cuando le decimos, che, si nos unimos todos, el patrón no puede hacer funcionar su empresa y va a salir a negociar, nos mira como diciendo, che, ¿qué está diciendo? Bueno, pero ahora no alcanzan, ni siquiera no alcanzan ni que yo hable con todos mis compañeros de trabajo, no alcanza porque se han perfeccionado, han buscado todos los mecanismos, las herramientas para de que no tengamos esas plantas de miles de trabajadores de metalmecánica como en Córdoba, en el Cordobazo. Ahora son todas tercerizadas, la Ford terceriza, por poner un ejemplo, amortiguadores a una empresa chica de 3 o 4 trabajadores, donde no tengan derecho, donde atacan el responsable solidario, que lo va a saber explicar mejor el abogado laboralista, donde la empresa madre no se hace cargo del empleado de la tercerizada si le pasa algo, ni los sueldos. Bueno, teniendo las burocracias inertes, se le hace más fácil. Y encima tenemos, gracias a la automatización, la sistematización y la robotización que están teniendo los progresos tecnológicos que están adquiriendo las patronales, cada vez necesitan menos trabajadores. ¿Y qué hacemos con esos trabajadores? Los tenemos que unir con esos trabajadores. Son trabajadores desocupados. Entonces, cuando yo voy a una reunión con los 35, 40 cuerpos delegados que nos estamos juntando de dentro de UTA, tenemos que llamar a los jubilados. ¿Por qué no fuimos ayer a los jubilados? Son trabajadores. Ellos nos necesitan, nosotros necesitamos a ellos. ¿Por qué no nos estamos uniendo y pidiendo una reunión con los trabajadores docentes? Porque nuestros hijos van a hacer escuela, ellos nos necesitan y nosotros necesitamos de ellos. Y cuando podamos romper ese individualismo y esas herramientas que tienen las patronales para dividirnos, se las ganamos, muchachos, se las ganamos. Porque no van a poder viajar en colectivo, sus trabajadores no van a llegar a sus empresas, no va a haber plata para comprar porque la gente no va a tener, ellos no van a poder tomar un café, no van a poder irse en avión a Miami. Entonces van a tener que salir a negociar. Pero tenemos que romper eso del individualismo. Todos trabajadores, ocupados, estatal, privado, tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos y seguir pregonando eso. Y dejar la miseria de lado, porque he escuchado dirigentes de un montón de lados con un vedetismo propio de la Avenida Corrientes. Muchachos, somos laburantes y tenemos que dejar algo. Se me seca la boca. Mi pareja tiene 7 hijos, yo tengo 3, somos 10. Me dice, che, cuídate porque se viene brava la mano entre que estás peleando contra la burocracia, contra el sindicato de la empresa, que también son bastante mafiosos, y ahora querer armar una coordinadora o reflotar la coordinadora que en su momento habíamos armado, la coordinadora de Cava, te la van a dar. Y le dije, alguien lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer.
Lo tenemos que hacer, alguien lo tiene que empezar a hacer, tenemos que empezar a hacerlo. Y me dice, tenés razón, no le podemos gastar esto a los pibes. Tenemos 10 adolescentes, no le podemos dejar este futuro a los pibes. Si no lo queremos hacer nosotros, o no lo pudimos hacer, por lo menos por el amor hacia ellos, tenemos que dejarle un país más lindo, un país más justo. Así que espero que movilicemos, nos juntemos más, ojalá un día podamos venir al 60, no sé, a tomar más. Así que bueno, nada, eso era mi aporte. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Un gusto estar acá compartiendo este rato con ustedes. Me parece que la palabra que más se repitió entre la introducción y la intervención es colectivo. Y no por casualidad, primero habla bien de nosotros por una cuestión de conciencia, pero también incluso para comentar o conversar un rato o reflexionar acerca de la política laboral de este gobierno, también tenemos que hablar de lo colectivo, porque el gran objetivo, bueno, no de este gobierno solamente, no es exclusivo del gobierno de Milei, sino de cualquier gobierno, sobre todo gobiernos de derecha neoliberales, es el objetivo de atacar para destruir lo colectivo. Y en el marco de la política laboral de este gobierno se ve en cada una de sus medidas. Podemos empezar por el DNU 70 del 23, el primero, que el mega decreto que se publicó en el boletín oficial ahí a días de haber asumido durante diciembre, que tenía un capítulo laboral que después la justicia declaró inconstitucional y casi no tuvo vigencia, pero que tenía reformas respecto al derecho de huelga y de la negociación colectiva y del derecho de asociación muy profundas, que acá no se ven hace muchas décadas. Y después, cuando la ley bases se aprueba en julio del año pasado e incluye una reforma laboral, por ahí no son tan notorios los aspectos colectivos, porque es una reforma muy concreta que avanza contra, digamos, derechos individuales, contra el contrato individual de trabajo, pero también ahí, aún reformando la ley de contrato de trabajo, se metió con cuestiones colectivas. Recién la mencionaba cuando hablaba de la tercerización. Eso es clave. La tercerización es un instrumento del capital, entre otras cosas, para dividir los colectivos, que la reforma laboral de la ley bases acaba de solidificar para separar cada vez más el empleador real de los trabajadores que le venden su fuerza de trabajo. Pero además se incorporó como justa causa de despido participar en medidas de acción directa, y además se prohibió la reinstalación en caso de despidos discriminatorios, que mayormente eran despidos discriminatorios de activistas sindicales. Es decir, hay ahí un signo muy presente en cada una de las reformas. Y bueno, lo que un poco veníamos a comentar hoy es lo que acaba de publicarse en el boletín oficial la semana pasada, que en la misma línea de lo que estoy comentando, se publicó en el boletín oficial un decreto que regula de manera muy restrictiva el ejercicio del derecho de huelga. Poco lo habrán visto, se habrán interiorizado seguramente, pero nuestro país tiene una característica, que es, en materia de derecho de huelga prácticamente no tiene restricciones, no tiene regulaciones. Por supuesto que hay, de hecho, muchas restricciones después, y por supuesto, hablamos de criminalización, hablamos de despidos, hablamos de un montón de circunstancias de hecho, pero no hay una regulación del ejercicio del derecho de huelga más allá del artículo 14 bis de la Constitución, que lo garantiza, y después la posibilidad del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, de intervenir a través de la conciliación obligatoria, o la denominada reglamentación de la huelga en los servicios esenciales. Y hasta esta reforma de la semana pasada no había ninguna discusión respecto a qué se debe considerar
servicio esencial a los efectos de restringir el derecho de huelga, y es aquellas actividades cuya interrupción, por ejemplo, con una medida de acción directa, pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Es la única mención que hay al tema, y en esto nuestra legislación, que es el artículo 24 de la ley 25.877 del 2004, que fue una profundización de un decreto que había del año 2000 y antes de un decreto del menemismo de los 90, eran más restrictivos aquellos, se llevó a este último, que es bastante amplio porque coincide hasta con los parámetros del Comité de Libertad Sindical de la OIT. No es que la OIT, lo que diga la OIT es lo que hay que hacer o es lo que vale, pero en este tema no hay discusiones. El tema de libertad sindical, mejor dicho, el tema de huelga en los servicios esenciales, hay una coincidencia mundial respecto de que hay que atenerse a lo que se fue planteando y construyendo en ese Comité de Libertad Sindical, que tiene dicho hace muchas décadas, lo que acabo de decir, que decía nuestra legislación, que solo se puede considerar servicio esencial aquella actividad cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Y por eso había un puñado de sectores que podían considerarse en la propia ley como tales, y ahí sí había alguna restricción, que son los servicios hospitalarios, que son la producción y distribución de gas natural, agua potable y energía eléctrica, y el control del tráfico aéreo. Y la restricción que en esos servicios esenciales existía en nuestra norma era que, en caso de que haya un conflicto en esas actividades, las partes, mire, otro debate es este, pero ni siquiera dice el sindicato y la empresa, dice las partes, haciéndose cargo de que un conflicto puede tener distintas titularidades y puede ser parte de cualquier colectivo y no solo de un sindicato, mucho menos de un sindicato solo con personería gremial. Las partes deben ponerse de acuerdo en cuáles son los servicios mínimos que van a garantizar esa suerte de guardia de emergencia, justamente por si se pone en peligro la vida o la salud de la población. Y el dato es que en estos 20 años de vigencia de esa norma, 21, no hubo nunca en nuestro país, y no por ausencia de conflictividad laboral, no hubo nunca una situación donde haya sido noticia que se afectó la seguridad o la salud o la vida de la población por una huelga. Y hubo huelgas en hospitales, recordemos la huelga del Garrahan, que ahora está siendo reeditada nuevamente, que fue una huelga que llevó a cabo ATE en el año 2005, es decir, los trabajadores la llevaron a cabo, pero sobre todo con nuestra asociación, y estaba todos los días en las noticias la situación del peligro que corría la vida de los niños, y no pasaba nada, al contrario, quedó demostrado cómo son los propios trabajadores y trabajadoras, en este caso de la salud, que garantizan que no ocurra ninguna situación que ponga en peligro la vida, la salud, la seguridad de la población. Es decir, no había ninguna circunstancia fáctica, de hecho, de antecedentes, que permita, que autorice, que amerite poner en discusión el tema de la huelga en los servicios esenciales. Y sin que esto ocurra, la semana pasada entonces, el Gobierno Nacional publica un decreto que reglamenta de manera tal la huelga en los servicios esenciales que prácticamente la prohíbe. No me quiero extender, pero para simplificarlo, amplía lo que se considera servicios esenciales a una cantidad de actividades que son mucho más que las que puedan poner en peligro la salud, la vida, la seguridad de la población, y además impone en ese caso, ya no delegan las partes ponerse de acuerdo para garantizar alguna guardia mínima, sino que impone la obligación de garantizar por lo menos un 75% del servicio normal. Quiere decir, lógicamente, que ya no se puede hacer huelga, que la huelga la pueden hacer solo el 25% de los trabajadores o puede afectar solo el 25% de la actividad, con lo cual pierde cualquier tipo de efectividad y por ende pierde sentido el ejercicio del derecho de huelga. Y además se crea una nueva categoría, o mejor dicho, se incorpora una categoría que es la de los servicios de importancia trascendental, a los que le impone la obligación de garantizar un servicio mínimo de por lo menos un 50%, que es igualmente prohibitivo entonces que el 75%, pero ahí incorpora una serie de actividades con una definición, unas categorías tan amplias que todo puede ser incluido. Hay absurdos, ¿no? El servicio gastronómico y hotelero, cuestiones de, digamos, distribución de cualquier
producción destinada al comercio exterior, el transporte público, por supuesto, de pasajeros, de cosas, de mercancías, pero incluso tiene un inciso que dice toda aquella actividad que pueda afectar las metas de recaudación fiscal del gobierno y así afectar el equilibrio fiscal. Es decir, cualquier cosa, hasta los kioscos, un comercio, porque si el gobierno dice que tiene que recaudar a través del IVA y que eso garantiza el equilibrio fiscal, el comercio puede ser considerado una actividad de importancia trascendental. Por lo tanto, se ha prohibido el derecho de huelga con este decreto, no se puede ejercer el derecho de huelga, por lo menos dentro de todas estas categorías que, insisto, podemos considerar casi todas, y por supuesto, más allá de que pudiera el movimiento obrero dar respuesta a esto ejerciendo el derecho de huelga, ¿no? Tranquilamente, cuando decía al comienzo que en nuestro país no hay una estricta regulación del derecho de huelga, tampoco incluyen, como en otros sistemas, la finalidad de la huelga de manera determinada. Por ejemplo, hay países donde solo se puede hacer huelga en el marco de una paritaria por un acuerdo salarial. Bueno, en nuestro país la posibilidad de hacer huelga es amplísima e incluye huelgas políticas, huelgas por solidaridad, huelgas contra una política económica, por ejemplo, este pudiera ser el caso, huelga contra una ley o un decreto que reglamenta el derecho de huelga. Tranquilamente pudiera ser esa una respuesta contra este decreto. Pero más allá de eso, la CGT anunció, y desde antes también lo hicimos, hubo presentaciones judiciales, amparos y medidas cautelares porque no resiste ningún tipo de análisis jurídico que este decreto es un decreto inconstitucional. Primero, por todo lo que acabo de decir, una ley o un decreto, o mucho menos un decreto, pero tampoco pudiera ser una ley, puede reglamentar un derecho fundamental y constitucional como es el de huelga, de manera tal que impida su ejercicio, y que es exactamente lo que ocurre con este decreto. Pero además, por la forma, no existe una situación excepcional por la cual el Poder Ejecutivo esté habilitado a través de un decreto de necesidad y urgencia a reglamentar un derecho constitucional. Además, el Congreso está funcionando, ni siquiera era como a finales del 2023 con el DNU 70, donde justo habían convocado extraordinarias, pero esa semana que se publicó el decreto no estaba funcionando el Congreso, igual fue declarado inconstitucional. Ahora está sesionando el Congreso de manera ordinaria, ya que creo que no resiste ningún tipo de análisis, por lo menos desde el punto de vista jurídico, que este decreto es inconstitucional, y creo que más temprano que tarde vamos a desayunarnos con la noticia de que se declaró inconstitucional. Es decir, esto no va a regir. Y creo que no estoy pecando de excesivamente ilusorio, o tengo, por ahí me ganan más las ganas o el pensamiento desde el derecho que la realidad. Creo que incluso este Poder Judicial, que muchas veces es muy contrario a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, no pienso y no encuentro una razón jurídica para validar este decreto. Pero además, creo que la realidad se va a llevar puesto este decreto. ¿Qué gremio, qué sindicato que comience una medida de fuerza le van a decir, imagino a los compañeros de la comisión interna de la línea 60, que le digan, no, tiene que garantizar un 75% del servicio para llevar adelante esta huelga? Y no lo van a hacer. No quiero hablar con ustedes, pero puedo hablar con cualquier sector. Pensemos hoy en el conflicto que hay en Tierra del Fuego, conflicto industrial muy importante, pero que además al que acompañan los sectores estatales, la educación. Está la provincia totalmente parada. Imagínense que le dicen mañana que por aplicación de este decreto tienen que mantener un servicio del 75%. No va a ocurrir. Es absurdo pensar que un gobierno, más allá de que así lo desee, que así tenga esa voluntad de hacer desaparecer la conflictividad social, es absurdo pensar que un decreto o una ley va a hacer desaparecer la conflictividad social. Al contrario, imagino que en una intimación de esas características, eso enardecería mucho más los ánimos de quienes ejercen el derecho de huelga y la conflictividad sería aún mayor. Nunca en la historia de nuestro país. En el comienzo hablábamos o recordábamos el Cordobazo, y efectivamente los finales de la década del 60, principios de la década del 70, fue, como se dice, de auge de masas o de muchísima conflictividad sindical. Y fueron conflictos que fueron mucho más allá, y su incidencia política hacia el futuro, su trascendencia fue mucho más allá. Pero comenzaron como conflictos sindicales. El Cordobazo empezó
por el sábado inglés, para no trabajar después de las 13 horas del día sábado, y terminó prácticamente con una insurrección, una de varias en muchas provincias. Quiero decir, la realidad se impone más allá de que un gobierno pretenda anular el derecho de huelga. No ocurrió en esos años, no ocurrió en la dictadura militar, hubo muchísimas huelgas de resistencia contra las políticas de los patrones, no solo la política del gobierno militar, y así durante todos estos años la historia de nuestra clase trabajadora da cuenta que es imposible es pretender tapar el sol con una mano, anular el derecho de huelga por un decreto, y creo que no va a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por hacerse este tiempo, por dedicarnos estas palabras. La idea sería, bueno, que si quienes quieran anotarse, intervenir, sea para hacer intervenciones o consultas, preguntas en este marco, puede ser también intervenciones en el marco de nuestra propia experiencia como laburantes estatales, de esta secretaría, que venimos teniendo ya unas cuantas peleas de años en nuestro haber, en donde también el ejercicio de nuestro derecho a la protesta, a huelga, viene siendo también clave para lograr demandas fundamentales como la estabilidad laboral, que hoy nos planta desde el nivel de fortaleza, pero con una pelea enorme también, como es la amenaza del pase a disponibilidad de la mano de los despidos masivos. La idea es que podamos abrir la palabra a quienes quieran intervenir, intervenciones en lo posible que no sean demasiado extensas, para que podamos también escucharnos un poco todos.